Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Buen día, ¿Me buen pueden día, buen escuchar día. bien? Buenos días, ingeniera. Se escucha. Buen día. No me podía conectar porque no sé por qué a esta hora siempre el internet, como si todos Es- estuvieran utilizando. Cámbiese a internet. ¿Verdad? ¿Qué internet tienen ustedes? Digo, Digo, ¿Y no se corta mucho? no, la verdad que no. la verdad no. Creo que me voy a cambiar. Sí. Es uno de los más estables en internet. Sí, porque antes Cota, o sea, no había ningún problema, pero ahora ya es todo el tiempo. Ya que te cambió ya no es lo mismo. ¿Verdad? Bueno, yo les voy a pedir un permiso para desactivar mi video y ya que esto me sale inestable y con el video peor. Al final activamos cámaras, si tienen preguntas o algo me la hacen, pero mientras les voy a ir compartiendo mi pantalla para que iniciemos a ver el tema número 2, porque habíamos terminado el tema número 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lo terminamos. Ahora vamos a iniciar este tema de aquí, donde vamos a ver lo que es la estática de fluidos. Bien, entonces, en este tema, prácticamente en esta unidad, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Lo que vamos a estudiar directamente es la presión y la carga. Vamos a ver a qué se refieren estas características y qué nos pueden enseñar estos conceptos de presión y carga y cómo los podemos asociar a los fluidos y a todas las características también que ya habíamos visto en el primer tema. Bien, por lo general, nosotros consideramos, o bueno, cuando consideramos que los fluidos están en reposo, ¿se acuerdan? Cuando no existe ningún tipo de fuerza que pueda alterar, ¿verdad? Alterar a nuestro fluido. Habíamos visto cuál es la diferencia entre el fluido, incluso hemos estudiado también una parte de los gases. Entonces, aquí en el estudio de la hidrostática, ¿qué es lo que tenemos? Para empezar, los principios entre líquidos y gases. También vamos a ver cómo medimos esa presión y qué quiere decir presión. Como punto número 3, aquí abajito ustedes tienen qué quiere decir cuando un fluido está en equilibrio relativo. Entonces, todos esos conceptos es lo que vamos a ver en este tema. Ahora bien, por supuesto, siempre empezamos con algún concepto o con alguna introducción que nos dé un poquito más de lo que vamos a ver. Primero tenemos la estática de fluidos, que es lo que vamos a ver. Entonces, primero que todo, ¿qué es esa estática de fluidos? Esta estática de fluidos es una ciencia que estudia los fluidos en reposo. Su mismo nombre lo dice, no hay donde ustedes se pierdan. Estática de fluidos. Entonces, es una ciencia que estudia los fluidos en reposo. También, esta estática de fluidos es una rama de la mecánica de fluidos. ¿Y cómo se llama? Estática de fluidos. Ahí está. Bien, entonces, cuando a nosotros nos hagan referencia a la estática de fluidos, ¿qué quiere decir? Que estamos hablando de los fluidos en reposo. Nada más. Luego, más abajito, fíjense, aquí ustedes tienen algo remarcado.
A ver, por ejemplo, imagínense ustedes que están caminando al lado de una persona, ¿ok? Prácticamente, si ustedes caminan al mismo ritmo, no van a sentir que existe alguna diferencia de velocidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las dos personas o ustedes y su acompañante van a la misma velocidad. Entonces, prácticamente no sentirían esa diferencia de velocidad entre ustedes, ¿verdad? Pero en este caso, como las partículas de un fluido no tienen movimiento, estamos hablando de que estamos estudiando fluidos en reposo, no tienen movimiento relativo, ¿verdad? Una de la otra. Y nosotros ya sabemos de que prácticamente en los fluidos no van a actuar fuerzas de corte porque el fluido está en reposo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Aquí ustedes lo tienen subrayado. Todas las fuerzas que se ejerzan entre el fluido y un contorno sólido deben actuar a ángulos rectos del contorno. Entonces, vamos a ver un pequeño esquema a continuación donde ustedes se van a dar cuenta de eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solo van a existir fuerzas de presión normales a las superficies donde éstas actúan. Ahora bien, como estamos hablando de fluidos en reposo, ya sabemos que no van a existir fuerzas de corte, pero van a existir ciertas fuerzas que se van a ejercer entre quién, entre el fluido y un contorno, ¿ok? Un contorno en el cual esté apoyado, en el cual esté contenido el fluido, eso es lo que les quiere decir. ¿Y qué van a formar? O deben actuar ángulos rectos del contorno, dice. Entonces, ¿qué van a existir? Solo van a existir estas fuerzas que son las fuerzas normales, no las fuerzas de corte. ¿Ok? ¿A dónde? ¿Dónde actúan? En las superficies donde estas estén contenidas. Les voy a mostrar el esquema. Aquí, fíjense. Ahí nosotros tenemos, fíjense, en el esquema de aquí, en el primero, en el de arriba, estamos viendo de que esto de aquí, lo del centro, es una partícula de fluido. Bien. Y tenemos estas flechitas de alrededor, ¿ok? Que son las partículas vecinas que nos están rodeando. Nosotros estamos aquí, ¿ok? Estas son las partículas vecinas, nos están rodeando. Ahora, las únicas fuerzas que van a ver, ¿cómo son? Son perpendiculares a mí, ¿verdad? ¿En dónde? En el punto de contacto, ¿ok? Fíjense, en este punto de contacto entre yo y las partículas vecinas, o entre nosotros y estas partículas vecinas. ¿Ok? Ahora bien, ¿a qué llamamos nosotros presión? Aquí, ¿cuál sería la presión? Es la fuerza perpendicular en la superficie de contacto por unidad de área. A eso le llamamos presión. Ahora, vayámonos a este esquemita de aquí. Número 1, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a suponer que tenemos un fluido, fíjense en esta parte de aquí, y un sólido también, fíjense, esto de acá es el sólido. El fluido está en reposo porque estamos estudiando fluidos o estamos estudiando la estática de fluidos. Entonces este fluido está en reposo. La fuerza que va a ejercer el fluido por el sólido o sobre este o en contacto a este va a ser una fuerza de presión perpendicular ¿a quién? A la superficie. Fíjense, el sólido, el fluido, entonces el fluido ejerce esta fuerza de aquí al estar en contacto con el sólido. A esta fuerza se le llama fuerza de presión, ¿ok? ¿Y dónde está actuando?
a la superficie del sólido, ¿verdad? En la superficie del sólido. Y por el principio de acción y reacción, el sólido va a ejercer una fuerza igual y opuesta. Fíjense, es por eso que aquí tienen F y F. ¿Ok? Ahora veamos en el caso número 2. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? El sólido, fíjense, está curvo. Ya no está recto como en el caso 1. Entonces, por supuesto, estudiar una línea recta no es lo mismo que estudiar, algo que esté en una forma diferente como una curva o como un semicírculo. Entonces, ¿qué nos resulta mucho más fácil? Nos resulta mucho más fácil dividir en pequeñas partes nuestro sólido o nuestro contorno de sólido o en enésimas partes, también así se puede decir. Esta curva de sólido, ¿para qué? Para que sean lo más rectilíneas posibles. Cada uno de estos espacios prácticamente lo estamos estudiando como esto, ¿verdad? Para que sea rectilíneo y sea mucho más fácil. Y en cada una de ellas, ¿qué voy a tener? Voy a tener una fuerza, ¿ok? Perpendicular, que lo mismo que en este caso va a ejercer ¿quién? El fluido a cada una de ellas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una reacción por parte del sólido. Entonces, fíjense, ahí está. Tenemos que dividir y va a ocurrir exactamente lo mismo. En el tercer caso, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense. También podemos tener dos fluidos, ¿ok? Fluido y fluido. Ahí está, solo que esto está con negrito. Que pueden ser inmiscibles. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden mezclar. Bien, porque las densidades son diferentes. Y nosotros ya sabemos qué es densidad. Ya sabemos que la densidad es una propiedad característica de cada uno de los fluidos. Bien, como por ejemplo, pudiera ser agua y aceite. En este caso, ¿verdad? Podríamos poner ese ejemplo. Tienen densidades diferentes y no se pueden juntar o mezclar. O también el agua dulce y el agua salada. Bien, entonces va a ejercer un plano imaginario entre ambos fluidos porque no se pueden mezclar. Y va a ocurrir exactamente lo mismo. Vamos a tener una fuerza, ¿ok? Una fuerza perpendicular a ese contorno o a ese límite o al plano imaginario y a esa fuerza también vamos a tener una reacción. Bien, entonces fíjense que no solamente puede ocurrir esto cuando estemos hablando de un contorno o un apoyo que sea el sólido, sino también entre los mismos fluidos que tengan densidades diferentes o que sean inmiscibles. Bien, ahora sí, ya que hemos hablado un poquito en el esquema pasado de lo que es la presión, les he explicado un poquito con el esquema, pero a ver, nuevamente, ¿qué es la presión? Ustedes, estoy segura que la ecuación igual ya la han debido de repasar antes. ¿Qué es la presión? Ya sabemos que por definición es la fuerza que se ejerce sobre un área determinada, ¿verdad? ¿La fuerza en qué está? Está en newtons y el área está en metros cuadrados, ¿ok? Y también a eso nosotros, o a esas unidades, también las podemos utilizar como pascal. Fíjense aquí abajo, un pascal es igual a newtons por metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean pascales, quiere decir que se está hablando de presión, ¿está bien? Voy a bloquear la reunión porque creo que ya hemos excedido el tiempo y siguen ingresando a la clase y me interrumpen a mí. Ya, entonces, les decía, cuando ustedes vean unidades de pascales, quiere decir que se están refiriendo a qué? A presión, ¿verdad? La presión
No solamente se puede medir en Newton por metros cuadrados, sino también en pascales, que es prácticamente lo mismo, solamente que en las otras unidades de Newton. Entonces, fíjense, ahí ustedes tienen la ecuación, la fuerza ejercida sobre una superficie referida a quién, al área de contorno. Y es lo que acabamos de ver en los tres esquemas que hemos visto en el cuadro pasado. Ahora bien, sabemos que todo es una variación, ¿verdad? Entonces es por eso que acá dice, si se considera la variación de un elemento de fuerza, porque estamos hablando de la fuerza sobre una superficie, que actúa normal a una pequeña área o un área determinada, entonces esta variación de área que rodea un punto en consideración se va a quedar de este modo. Pero cuando utilizamos diferenciales, cuando estamos haciendo o simplemente analizando una pequeña parte de toda nuestra figura de estudio, ¿verdad? Entonces, es por eso que aquí dice, actúa normal a una pequeña área. Entonces, si ustedes analizan áreas pequeñitas, tienen que usar esta ecuación con diferencial. Bien, es por eso que cuando tenemos, por ejemplo, una figura grande y simplemente marcamos una línea, ¿verdad? Y decimos, a esto se va a llamar dx o un diferencial x que estoy analizando. Entonces, es lo mismo. Bien. Y a detalle también en su texto para que lo puedan reforzar. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la ley de Pascal. ¿Y qué vamos a considerar aquí? Para repasar lo que es la ley de Pascal, aquí ustedes tienen un pequeño esquema donde prácticamente está en 3D. Fíjense, ustedes es importante que siempre sepan identificar los ejes cuando tienen este tipo de figuritas. ¿Por qué? Porque a la hora de que se estén analizando estas ecuaciones, fíjense, todas estas de aquí, ustedes tienen que estar seguros de dónde o en qué cara, en qué eje están actuando estas fuerzas. Bien, para la ley de Pascal vamos a considerar este elemento, ¿ok?, de fluido en la forma de un prisma triangular y que prácticamente rodea a un punto en el fluido. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos considerando este prisma triangular es un elemento de fluido. Bien, y primero que todo, para ver lo que es este esquema, fíjense que tenemos. Primero dice que nosotros deberíamos de considerar o analizar la dirección en X. En X vamos a tener la fuerza debida a PX, fíjense cuál es esta de acá. Y esa va a ser igual a ¿qué? Esa va a ser igual a la misma fuerza por el área. ¿Y cuál sería el área? ABFE. Entonces, ¿cuál es? ABFE. Entonces, fíjense que es esta cara de aquí, no es esta de acá, sino la de acá. Bien, luego tenemos el componente de la fuerza debida a PS. ¿Dónde está PS? Está aquí. Por supuesto que vamos a tener que tomar en cuenta el ángulo porque esta fuerza está inclinada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Va a ser PS por el área, que en este caso está dada por ABCD, ahí está, es esta de acá arriba. Por el seno del ángulo, ¿por qué? Porque la fuerza está inclinada y necesitamos tomarlo en cuenta. Y el seno del ángulo es la variación entre Y y S, ¿ok? O entre esos desplazamientos
fíjense aquí está S y Y está aquí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esta ecuación, pero simplificando nos va a quedar de esta manera. ¿Y por qué es negativo? Porque va en sentido contrario, ¿verdad? Entonces, esa fuerza S va a ser igual, va a ser igual a qué, o tiene que estar igualada con qué, con las áreas de Y y S. Bien, entonces, como PY no tiene componentes en la dirección X, volvamos al esquemita para que nos fijemos. Fíjense, aquí solamente tenemos en Y, ¿verdad? No tiene componentes en X, a eso se está refiriendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? El elemento va a estar en equilibrio, ¿verdad? Y vamos a tener exactamente lo mismo, pero a eso le estamos sumando lo último que acabamos de encontrar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la presión en X va a ser igual a la presión en S. Bien. Y, por supuesto, lo mismo va a ocurrir en la dirección Y, ¿verdad? La fuerza debida a PY va a ser exactamente lo mismo y se hace la misma igualación. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Fíjense que la presión en Y va a ser igual a la presión en S. Bien. Y por lo tanto, ahí tenemos esa igualdad. Entonces, ¿qué quiere decir o qué nos dice la ley de Pascal? Y es a lo que nosotros queríamos llegar. Bien, no me voy a tomar el tiempo de nuevamente explicarles paso a pasito porque ustedes esto lo pueden repasar en el libro. A mí me interesa que ustedes sepan el concepto. Bien, las deducciones, si ustedes las quieren estudiar a detalle, lo tienen en su texto. Bien, porque ustedes se me aburren y se pueden dormir. Entonces, ¿qué pasa? La presión en un punto es la misma en todas las direcciones. Eso es la ley de Pascal y fíjense que por ecuaciones está comprobado. ¿Qué quiere decir? Que la presión en X va a ser igual a la presión en Y va a ser igual a la presión en S. Entonces, la presión en este paquetito, en este elemento de fluido, va a ser la misma en X, en Y y en S. Va a ser la misma en todas sus direcciones, ¿bien? O en todos los planos que tenemos aquí. A eso nos referimos cuando hablamos de la ley de Pascal. Entonces, fíjense que llegamos a esta conclusión. Bien, ahora tenemos aquí la ecuación básica de la estática de fluidos. Ya sabemos que cuando nos refiramos a estática de fluidos, estamos hablando de que el fluido está en reposo, ¿verdad? Nuevamente aquí fíjense, tenemos un esquema donde en el centro de este cubito diferencial actúa ¿qué? Actúa, perdón, antes de eso. Primero que todo, hemos visto que la presión prácticamente es un escalar, ¿verdad? Así como también ustedes podrían asociarlo, si ustedes lo pueden ver de ese modo, con la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que no tiene dirección, porque en ese punto va a ser la misma, ¿verdad? Y eso lo hemos visto con la ley de Pascal. Entonces, la fuerza debida a la presión, ¿de qué va a depender? Dependerá de dónde actúa, ¿verdad? Entonces, lo hemos visto en los primeros esquemas. Es decir, el punto en el que actúa. Y será perpendicular a la misma. ¿Esto para qué? Para la fuerza que es debida a la presión. Bien, pero la presión como tal es un escalar. Ahora bien, para ver la ecuación de la estática de fluidos, aquí nosotros tenemos este cubito diferencial. Por supuesto que en el centro, ¿qué es lo que va a actuar?
el peso del fluido hacia abajo, ¿verdad? Estamos diciendo, bueno, ahora vamos a analizar esto de acá, este cubito que vamos a hacer de cuenta que es una partícula de fluido. Esto va a tener un peso, fíjense, en el centro que actúa hacia abajo, ¿verdad? ¿Qué será igual a qué? Sería igual a la densidad por el volumen, ¿verdad? A la densidad por el volumen. Y en este caso solamente, es pequeñito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Voy a ver qué pasa con la fuerza de presión, ok, con estas de acá, del punto del centro a la mitad. Es por eso que acá, fíjense, está dividido. Está dividido, variación de Y dividido entre 2, fíjense, o diferencial de Y dividido entre 2, porque vamos a analizar a partir del centro. Y necesitamos saber dónde está el centro. Está aquí, fíjense, porque este de acá me empuja hacia abajo y eso de ahí es W, es el peso de ese fluido. Bien, entonces del centro hacia la otra mitad de la distancia hacia arriba y la mitad hacia abajo. Asumiendo que la presión aumenta hacia arriba y disminuye hacia abajo, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí nosotros tenemos, primero que todo, las fuerzas superficiales, que ¿cuáles serían? Las fuerzas de presión, ¿verdad? Estas de acá. Aquí ustedes tienen P más todo esto de aquí y lo mismo para abajo. Entonces, las fuerzas normales, ¿cuáles son? ¿Actúan perpendiculares a la superficie? Sí, lo hemos visto al inicio, hemos visto cómo actúa esa fuerza de un fluido respecto a una superficie, a un sólido que lo contenga, o también entre dos sólidos invisibles o que no se puedan mezclar o complementar. Y estas fuerzas de corte actúan también tangencialmente a la superficie. Las fuerzas de cuerpo están dadas precisamente para campos gravitacionales y magnéticos. En este caso, para simplificar, todas estas fuerzas que actúan según la dirección vertical están dadas por quién. En este caso, como estamos analizando las presiones o las fuerzas de presiones, fíjense, simplemente estamos haciendo uso del eje Y, ¿verdad? Porque todas ellas, inclusive el peso de este pequeño fluido, de esta pequeña partícula de fluido que hemos dicho que va hacia abajo y es W, también se encuentra, ¿dónde? En el eje Y. Entonces, fíjense, si nos ponemos a analizar algo en 3D, como por ejemplo la fuerza, vamos a tener que tomar en cuenta todas las direcciones. Por eso aquí ustedes tienen P menos el diferencial de P sobre el diferencial de Y, que es este de acá, por ese mismo diferencial de Y dividido entre 2. Nada más es para que ustedes se den cuenta de que todo lo estamos trabajando en el eje Y. En ningún momento estamos utilizando Z y X. De la misma manera, los gráficos que hemos visto al inicio, ¿ok? En el momento en el que actúa la fuerza perpendicular entre el fluido y el sólido, se puede generar esto de aquí. Pero no lo estábamos analizando en 3D, sino de una manera mucho más sencilla. Ahora bien, esas fuerzas de presión, ¿ok? Que habíamos dicho que son normales o que actúan en la cara normal al eje Y, ¿ok? Dijimos, bueno, la mitad, ¿verdad? Por debajo del centro de gravedad va a ser esta de aquí. Y la fuerza ejercida sobre la cara vista, o sea, la mitad, pero por encima del centro de gravedad, esta mitad de acá, para arriba. ¿Va a ser igual a qué? Va a ser igual a esto. Fíjense, es diferente. Aquí es una suma y como esto está por debajo del centro de gravedad, es una recta. ¿Bien?
Si ahora le sumamos las fuerzas que actúan sobre el elemento en la dirección Y, entonces fíjense cómo nos quedaría la ecuación. Nos quedaría de este modo. ¿Por qué? Porque estamos hablando solamente de la dirección en Y. Bien, entonces el término prácticamente para las direcciones X y Z vamos a tener que las fuerzas actúan de este modo. Pero fíjense que no actúa ¿qué? El peso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente eso es para la dirección en Y, de acuerdo a nuestro cubito. Y, por supuesto, esto de acá, ok, está relacionado directamente con ¿qué? Con la ley de Pascal, que es lo que ya vimos en el cuadro pasado. El término de P de Y, ¿qué nos dice? ¿Cómo varía la presión solo en la dirección Y? Ok, la variación de presión en la dirección en X es igual a 0. La variación de presión en la dirección Y es igual a ¿qué? Es igual a la densidad de ese fluido. Ok, y la variación de presión en la dirección Z es igual a 0. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesa saber la presión, ¿verdad? Porque estamos hablando de calcular presiones y porque la ley de Pascal nos dice que la presión en todas las direcciones es la misma, ¿verdad? Ahora, despejamos de P y ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la densidad del fluido por esa variación de presión en Y. A ver, si asumimos, por ejemplo, que algo cambia 5 pascales por metros en una dirección, ¿cuál sería o cuál será el valor en un punto si he bajado 2 metros? A ver, se los voy a anotar aquí para que me entiendan esta parte. Como estamos hablando, fíjense, de esto para arriba, o perdón, eso por debajo y esto por arriba, habíamos dicho de que, uy, de aquí y de aquí, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos 5 pascales, ¿ok? En una dirección, ¿cuál va a ser ese valor en un punto? Si bajo 2 metros, si tengo en un punto 5 pascales y si yo bajo en esta distancia 2 metros, ¿cuánto sería? A ver, ¿cuánto sería la presión aquí? Asumiendo, por supuesto, o bueno, he asumido que la presión va a disminuir, ¿verdad? Entonces, si nosotros asumimos que la presión está disminuyendo, de acá tenía 5, ya ha disminuido 2, me van a quedar simplemente 3, ¿verdad? O le estoy quitando. Entonces, aquí también, ¿para qué? Para que yo pueda tener finalmente 3. Entonces, simplemente se trata de que nosotros estamos haciendo referencia a que no va a ser lo mismo. A ver, déjenme que se me pierda el cursor. No va a ser lo mismo que vayamos hacia arriba o que analicemos algo hacia abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí va a disminuir y aquí va a aumentar. Es por eso que ustedes aquí tienen con signo negativo por debajo y aquí con signo positivo. ¿Ok? Para que les quede un poquito más claro. Bien.
Voy a volver a iniciar, por favor, la reunión para que se puedan conectar porque ya se nos va a cortar el tiempo. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a ver la variación de presión vertical en un fluido bajo efectos de la gravedad. Entonces, este fluido, como aquí nos está indicando, está bajo efectos de la gravedad. Y aquí tengo el fluido con su respectiva densidad que lo caracteriza. Ok, fíjense, aquí tenemos ese fluido con su densidad y podemos poner este cilindro en la que una cara está a una altura, fíjense, Z1, esta carita de acá, y la otra está aquí, Z2, esa es la otra cara. Las presiones, ¿cuáles son? Son las fuerzas que actúan perpendiculares a las caras, P1, fíjense, y P2, ¿ok? Parecido a lo que acabábamos de ver en el esquema 3D. ¿Qué pasa si las presiones alrededor, qué pasará con las presiones alrededor del cilindro? ¿Qué va a pasar? Se van a anular, ¿verdad? Porque van en la misma dirección. ¿Ok? Esta de acá se anula con esta, no hay más. Son las dos que tenemos. Ahora bien, aquí tenemos las fuerzas que actúan. ¿Cuáles son? La fuerza debida P1, esta de acá, que era lo que yo ya les había dicho. La fuerza debida a P2 de la otra cara, Z2, fíjense, hacia abajo. Y la fuerza debida al peso del elemento. Bien, ahora, eso de ahí, ¿cómo es? No está aquí la flechita, pero sería masa por gravedad, ¿verdad? Al peso del elemento, entonces sería en el centro. ¿Se acuerdan? En el centro, hacia abajo. Y la densidad por la gravedad, por el volumen, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, esto de acá es lo mismo. Densidad por gravedad por el volumen que está dado por ¿qué? Por Z2 menos Z1. Entonces, ese es el volumen que ocupa este cilindro. Bien. Más abajito, a ver. Ahora, para cualquier fluido que esté bajo efectos de la gravedad o de la atracción de la gravedad, que es lo mismo, la presión, ¿cómo va a ser? La presión va a disminuir al incrementar la altura. Entonces es por eso que aquí, si nosotros hacemos operaciones, ¿qué es lo que vamos a tener? Igualamos esto a 0 y ¿qué es lo que vamos a tener? Presión 2 menos presión 1 y lo vamos a tener con el signo negativo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que algo está disminuyendo, ¿verdad? En este caso, la presión disminuye, fíjense, al incrementar la altura en Z. Bien, mientras más nos elevemos, ¿qué quiere decir? La presión va a disminuir. Entonces, densidad por gravedad y ahí está el volumen. ¿Qué hacemos aquí o qué se ha hecho? Sumamos todas las fuerzas, ¿verdad? Y tengo que la variación de la presión, como yo les decía, si tengo una presión de 5 en P1 y en P2 tengo una presión de 2, la variación ¿cuál va a ser? 3, ¿verdad? Conforme yo me vaya hacia abajo, va a disminuir, pero también va a depender de la altura del cilindro, ojo con eso.
Entonces, Z2 menos Z1, esto prácticamente va a ser positivo, ¿verdad? Cada vez que incremente la altura, la presión va a disminuir. Pero eso no quiere decir que la presión es negativa, no. Solamente les está diciendo que algo está disminuyendo. Bien, eso no quiere decir que la presión que vamos a calcular sea negativa. Bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo, cortito y rápido, fíjense. Un submarinista desciende desde la superficie del mar a una profundidad de 30 metros. ¿Cuál sería la presión bajo la cual el submarinista estaría trabajando por encima de la superficie si la densidad del agua de mar es de 1025 newton por metros y esta permanece constante? Entonces, newton por metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer un pequeño esquema rapidito, donde nosotros vamos a tener, por ejemplo, nos dice que el submarinista desciende desde la superficie del mar a una profundidad de 30 metros. Ah, bueno, entonces seguramente hasta aquí. Hasta ahí va a descender. Uy. $30 metros. ¿Y cuál va a ser la presión cuando llegue a este punto? Si él dice que por encima de la superficie, estaría trabajando por encima de la superficie si la densidad del agua de mar es esta de acá, y esa va a permanecer constante, aún así él descienda, ¿ok? Entonces, si tomamos ese nivel del mar como referencia, me voy a volver a mi cursor porque no se ve mi lápiz. Si tomamos ese nivel del mar como referencia, ¿qué vamos a tener? Vamos a decir, bueno, Z1 va a ser igual a 0 porque ese es mi punto de referencia o mi punto de partida, ¿verdad? Aquí abajo es 30, entonces Z2, ¿cuál va a ser? Es más bajo que Z1, ¿verdad? Entonces el valor de Z2 va a ser menos 30. ¿Por qué? Porque estamos descendiendo hacia abajo. Si dijéramos, bueno, este señor está volando hacia arriba, entonces sería simplemente 30. Pero como dice que está descendiendo, entonces es menos 30. Bien, uy, ¿qué tenemos entonces? La presión o este incremento de presión va a ser igual a P2 menos P1, que en este caso, aquí ya nos han dado la densidad, la variación de presión, la estamos trabajando con la ecuación que acabamos de ver, con esta de acá, ¿bien? Porque nos está diciendo cuál será la presión si el submarinista desciende hasta esta profundidad. Ah, entonces voy a utilizar esta ecuación. P2 menos P1 va a ser igual a ¿qué? A la densidad del agua de mar, que nos las están dando aquí, ¿ok? Por la gravedad, por esa diferencia entre la altura, entre mi punto 0 y mi punto 1, mi punto 0 y mi punto 1. Entonces sería menos 30 menos 0. Y esa variación de presión me va a dar este resultado. Ahora bien, acuérdense, ¿por qué tenemos el signo negativo? Porque de acuerdo a la altura que está pasando, la presión está cambiando, ¿verdad? De acuerdo a la altura, que era lo que tenemos acá. No quiere decir que mi resultado va a ser negativo, solamente me está diciendo que la presión está disminuyendo al incrementar la altura. Ojo con eso, porque fíjense que el resultado no sale negativo. ¿Se dan cuenta? Entonces no quiere decir que la presión sea negativa, sino quiere decir que algo está disminuyendo. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la presión? 301.7 por 10 a la 3 newton metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, esa era la presión o esa cuando el submarinista se encuentre a
30 metros de profundidad. Va a tener esa presión. Bien. Continuamos con esto. La igualdad de presión al mismo nivel en un fluido estático. A ver, veamos qué sucede con esta igualdad de presión. ¿O qué pasa si tenemos fuerzas que estén en el mismo nivel? ¿Qué pasa si estamos en horizontal y ya no en vertical, como era lo que teníamos aquí, ¿verdad? Veamos qué pasa en horizontal. A ver, la igualdad de presión a un mismo nivel, pero en este caso ya tenemos nuestro esquema en horizontal. ¿Qué es lo que vamos a tener? Si P y Q son dos puntos que están al mismo nivel, aquí, punto P y punto Q, en un fluido que se encuentra en reposo, porque nosotros estamos hablando de la estática de fluidos. Ahora, las fuerzas que van a actuar en la dirección horizontal, ¿cuáles van a ser? En el punto P, P1, y eso ya sabemos que lo tenemos que multiplicar por el área, ¿verdad? En este caso, esta cara de aquí. Y la presión 2 también multiplicada por el área de ese punto Q, que es esta cara del cilindro. Aquí está la densidad de todo el fluido, ¿ok? Y el peso propio del mismo, que ya sabemos que es masa por gravedad. Entonces, la presión, ¿a qué va a ser igual o cómo va a actuar? En cualquiera de los dos puntos, ya sea P y Q, como están al mismo nivel, ¿ok? Sí, creo que fue mi internet, ¿no? ¿Desde dónde se Se cortó? fue. Se fue. Qué barbaridad con esto. Bueno, estábamos aquí, desde Sí, aquí. sí, ahí. Ya, entonces, les decía, lo mismo que estábamos viendo en el primer esquema, pero del cilindro en vertical, les decía, analicemos qué pasa en horizontal. Bien, les decía, aquí tenemos el punto P, el punto Q. Obviamente en cada uno de los puntos actúan sus respectivas fuerzas y ya sabemos que para poder obtener esas fuerzas, o bueno, la fuerza la tenemos que multiplicar por el área, ¿verdad? Entonces, P1 por el área y P2 por el área, ya sea en el punto P o en el punto Q. Yo les decía que también tenemos aquí la densidad de este fluido que rodea el cilindro y el peso propio del mismo cilindro, que ya sabemos que es masa por gravedad. Ahora, como aquí nos dice que nosotros veamos cuál es esa igualdad de presión eh, al mismo nivel de un fluido estático, entonces aquí ustedes lo tienen con rojo. ¿Qué pasa? La presión en este punto P y en este punto Q, ¿ok? Al mismo nivel y que se encuentran en este fluido que está en reposo, va a ser la misma. ¿Ok? La presión en cualquiera de los puntos, en el punto P para P1 o en el punto Q para P2. Va a ser la misma siempre y cuando estemos al mismo nivel y en un fluido que esté en reposo. ¿Ok? Porque el tema que estamos viendo es estática de fluido. Se los repito mucho porque hay personas que esto no lo pueden responder en el examen y se confunden. Entonces, en términos matemáticos, ¿qué es lo que vamos a tener? Si X y Y en el plano horizontal, ¿cómo tendríamos? Que la variación de presión en el respecto al eje X va a ser igual a 0 y la variación de presión respecto
al eje Y va a ser igual a 0. Pero esto no quiere decir que la presión sea nula o sea 0. No. Quiere decir, o esta demostración quiere decir que son iguales. ¿Ok? No se confundan con eso. No es nula, sino que en X es igual a 0 y en Y es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que las presiones en estos puntos son iguales. ¿Ok? O son las mismas. Bien, entonces de esa manera sí tenemos en horizontal. Ahora, aquí ya tenemos un esquema diferente, fíjense. Nosotros tenemos que, aquí tenemos un área diferente, fíjense, un área más ancha y un área más angosta. Pero también tenemos, fíjense, punto P, punto Q, punto R, punto S. Tenemos estas distancias de Z para cada uno de los puntos o entre ellos. Sin embargo, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que las presiones que se encuentren al mismo nivel también van a ser iguales, aun cuando no tengamos cuando no tengamos un mismo recorrido, como el que vimos anteriormente, que era horizontal, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, la presión en R va a ser igual a la presión en S. Eso está bien porque fíjense, se encuentran en el mismo nivel y tenemos la misma densidad del fluido. Y además el fluido está en reposo. Entonces la presión en R y la presión en S van a ser las mismas. Si ustedes quieren calcular la presión en R, despejan y ya saben lo demás. Pero la presión en P va a ser igual que la presión en Q. A pesar de que no tengamos de que este recipiente conecte de esta manera. Van a seguir siendo las mismas, las presiones, ¿ok? ¿Por qué? Siempre y cuando, o aunque no exista este recorrido horizontal o que no tengamos ese recipiente que conecte, van a ser las mismas porque se encuentran en el mismo nivel. Aquí tenemos Z, fíjense, y aquí también tenemos Z, y es la misma distancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Así, perdón, así esto vaya así, ¿ok? Tengamos la forma que tengamos del recipiente. Si estos puntos están, ¿ok? A la misma distancia, tomando en cuenta de referencia esta distancia de aquí y esta de aquí, o del fondo del recipiente podría ser también, pero que se encuentren a la misma distancia, de la misma manera, las presiones van a ser iguales, van a ser las mismas entre este punto y este punto de aquí. Bien, eso es lo que nos quiere remarcar este esquema. Ahora bien, existen algunas condiciones de equilibrio bajo efectos de la aceleración de la gravedad. Entonces, primero que todo, la presión en todos los puntos de un plano horizontal deben ser iguales. Lo acabamos de ver, ¿se acuerdan? Con el cilindro que estaba de esta manera. La presión en este punto es igual a la presión en ese punto. Esas son condiciones de equilibrio bajo efectos de la gravedad. ¿Por qué? Porque el fluido está actuando de esa manera o está alrededor del cilindro. Actúa la gravedad, además que también el peso del mismo cilindro. La densidad número 2, la densidad en todos los puntos de un plano horizontal deben ser iguales, claro que sí, porque estamos hablando de un mismo fluido. En ningún momento dijimos, bueno, le echamos agua, bueno, le echamos aceite también. No, estamos hablando de un fluido único que tenga una misma densidad o que tenga una densidad característica del mismo fluido. La variación de la presión con la elevación está dada ¿por qué? Está dada por ese diferencial de presión respecto
al plano donde estemos analizando. ¿Se acuerdan? No siempre es Z, puede ser X, puede ser Y, pero habíamos visto que más que todo, Y, ¿verdad? ¿Es igual a qué? ¿Por qué? Porque existe una variación. Ojo, no quiere decir, les vuelvo a recalcar, no quiere decir que la presión sea negativa o que lo que vayamos a calcular tenga un valor negativo. No, quiere decir que algo está disminuyendo. ¿Ok? Y en este caso estamos hablando de ¿qué? De la presión, porque ya sabemos que la presión con respecto a la altura no es la misma en este punto y en este punto. Pero en el plano horizontal se dieron cuenta de que sí es la misma. ¿Por qué? Porque tienen la misma distancia. ¿Ok? Esto no es lo mismo que esto de acá. Ojo con eso. Entonces, aquí fíjense, ustedes tienen integrales, pueden hacer la integración también, que es la misma deducción de las ecuaciones. Entonces, la variación de la presión con la altitud en un fluido de densidad constante, lo hemos visto también. Me voy a volver a mi cursor de la flechita. Y esta es la ecuación que hemos utilizado, ¿se acuerdan? La variación de presión. Y ahí está. Eso es lo que hemos utilizado. Ese era un resumen de lo que habíamos visto. Bien. Ahora, ¿cómo es esa variación de la presión con la altitud en un gas a temperatura constante? ¿Qué pasa con los gases? Hemos visto que prácticamente hemos analizado la composición de un sólido, la composición de un fluido, pero también nos interesa la de los gases. ¿Por qué? Porque es el otro estado o es la otra forma que también toman los fluidos. Es por eso que hacemos referencia a los gases. Bien, porque el fluido se puede convertir en vapor de agua, ¿verdad? Entonces, es por eso. La variación con la altitud en un gas a una temperatura constante. ¿Por qué hablamos aquí de temperatura? Porque estamos pasando de un estado a otro. Y para pasar a un estado de otro se utiliza calores latentes, ¿verdad? Entonces necesitamos esa energía y temperatura. Entonces, aquí tenemos, fíjense, en este caso, R siempre es la del gas, ¿se acuerdan? Es la constante particular del gas. Si nosotros introducimos aquí la densidad, en este caso densidad está igual a la presión de R por T. R, característica del gas que nosotros estemos refiriéndonos, en este caso es el aire, por la temperatura. ¿Y cómo nos va a quedar? La variación de presión va a ser igual a ¿qué? ¿O respecto de qué? Respecto al eje, Z es igual a ¿qué? A la densidad por la gravedad. Y ya sabemos, de acuerdo a la altura, algo está cambiando. No quiere decir que sea negativo mi resultado. Si nosotros integramos, ¿qué es lo que vamos a tener? Desde P1 o desde P, que es igual a P1, y cuando Z sea igual a Z1, hasta P igual a P2, y cuando Z sea igual a Z2. Sé que es un poquito confuso, pero ustedes lo pueden revisar de una manera más detallada en su texto. Ahora, en este caso, esto que está entre corchete, esta expresión, quiere decir que la relación de variación de presión, ¿ok? Varía exponencialmente. Es por eso que aquí No dice se escucha E. bien, disculpe. Sale entrecortado. ¿No me escuchan bien? ¿Se va la señal? Se escucha bien, debe ser el Escucha bien. compañero. Yo le escucho bien, ingeniero. Se escucha bien, Ya. debe ser su internet del compañero. Ya. Entonces les decía, les vuelvo a repetir por si su compañero se le cortó. Entonces, esto de acá, ¿qué es? Quiere decir que esta presión varía exponencialmente. P2 y P1 varía exponencialmente
con la constante. ¿Y cuál es la constante? Es esta de acá, G sobre RT. Gravedad sobre R, que es característica del gas, que es el aire, y la temperatura, ¿verdad? Multiplicada por la temperatura. ¿Respecto a qué? Respecto a la diferencia de altura. Eso es lo que quiere decir esa ecuación. Bien, para que terminemos aquí o para que quedemos aquí, quiero que observen este pequeño esquema o estos gráficos donde vamos a observar cómo varía la temperatura y presión en la atmósfera. Aquí nosotros tenemos en el primero que tenemos la altitud que está en metros, ¿ok? De 0 y fíjense, hasta este valor. Y aquí, en este caso, estamos hablando o estamos haciendo referencia, cuando hablamos de la atmósfera, ¿ok? Ustedes saben que la atmósfera o la Tierra está compuesta por diferentes capas, ¿verdad? Entonces, mientras nosotros nos vayamos alejando, que era de lo que estábamos hablando, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense cómo va el esquema. Mientras nos vayamos elevando, podemos cambiar de presión o la presión cambia con respecto a que nosotros nos vayamos elevando a una cierta altura. Es por eso que el esquema está así. ¿Y dónde pasa esto? Pasa en la troposfera, que es donde nosotros o es donde se realizan todos estos cambios de calor latente, de evaporación, etcétera, etcétera. Y como la atmósfera es lo que a nosotros nos interesa, la atmósfera es la que tiene la capacidad de ¿qué? De retener la humedad, de retener ese vapor de agua, aire húmedo, aire seco, etcétera, etcétera. Pero fíjense que más allá nos podemos topar con la tropopausa. Aquí la presión cambia de acuerdo a que nosotros nos vayamos elevando, ¿verdad? Pero cuando lleguemos a la tropopausa, fíjense que esta se va a mantener constante. Es por eso que se llama tropopausa y esto lo van a ver un poquito más ustedes en hidrología. Bien. En este caso, aquí, de acuerdo a la temperatura, pasa exactamente lo mismo y de acuerdo a la altitud, pero en este caso está en kilómetros. Entonces, fíjense, a nosotros nos interesa la troposfera, perdón. Entonces, ¿por qué? Porque es la capa más cercana a la Tierra, ¿verdad? Entonces, lo mismo, mientras nosotros nos vayamos elevando, fíjense cómo va cambiando la temperatura. Fíjense, nos vamos elevando y la temperatura va disminuyendo. Menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50. Entonces, no solamente la presión cambia cuando nos elevamos, sino también la temperatura. Jamás se olviden de eso porque es lo más importante. Entonces, lo mismo. Llegamos aquí que es la tropopausa y fíjense cómo permanece constante. Va a llegar un momento en el que no vamos a cambiar de temperatura aunque estemos avanzando en altitud. Entonces, por eso que se llama tropopausa. Y luego nuevamente, fíjense en la estratosfera, ¿qué es lo que pasa? Vuelve a cambiar ¿qué? La temperatura, fíjense. Y luego nuevamente vuelve a disminuir y luego vuelve a darse la temperatura. Entonces, de acuerdo a las diferentes capas, es por eso que las personas que viajan al espacio tienen que protegerse, porque fíjense cómo son los cambios bruscos de temperatura. Mientras ellos se elevan, hace más frío, vuelve el calor inmenso, fíjense, 70 grados, vuelve a hacer frío, vuelve al calor, entonces ellos necesitan tener algo que los proteja de todos estos cambios de temperatura. ¿Por qué? Porque obviamente pueden producirles quemaduras, pueden estar en fríos extremos, etcétera, etcétera. Entonces, no quiere decir simplemente que no tengan el aire que tenemos aquí, sino también
se deben de proteger de todos estos efectos porque ellos están viajando al espacio. Bien. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto el día de hoy? ¿Pueden encender sus cámaras, por favor? O activar sus cámaras. ¿Cómo les va con las ayudantías? ¿Están pasando clases?